Con nosotros, y es un honor tenerlo, un orgullo tenerlo aquí con nosotros, al doctor Abel Cornejo. Abel, gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, como siempre. No, por favor. Bueno, cuando uno en el cotidiano empieza a trabajar, y el otro día teníamos la marcha universitaria, marcha federal, ¿no? Que creo que trascendió lo universitario, me parece que era una marcha. Y había un cartel que se repitió, creo que en todas las marchas, a lo largo y ancho de la Argentina. Mi ley, cumplí la ley, ¿no? Por lo menos rima. Por lo menos rima, claro. Mi ley, cumplí la ley, ¿no? Digo, pero ¿a qué llegamos que el pueblo le pida a un presidente que tenga que cumplir la ley? Y también se le podría haber dicho, mi ley, cumplí tu ley. Ajá. Porque el presidente de la nación entonces está obligado a conformarse a lo que dicen las leyes. A él no le gusta. Claro, a él no le gusta. A él no le gusta. A él no le gusta. Pero son estas prácticas antidemocráticas que vivimos con asombro y pasmo. Claro, no le gusta que sea tu ley. Uh-huh. Nuestra ley Claro. Y es su ley. Es su ley. Es su ley. Ahora, ¿qué elementos o qué herramientas desde la institucionalidad, desde la Constitución, hay para que efectivamente el presidente cumpla la ley? Tan difícil, ¿no? El tema porque si nosotros hacemos un análisis de estos 3 años, el primer año, donde no había mayorías parlamentarias, dicho sea de paso, yo siempre paso un avisito, porque lo hablé con alguien que yo al día de hoy admiro mucho y que tuvo algo que ver con la democracia argentina muchas veces después de que fue presidente. Alfonsín decía que cuando se reformó la Constitución en 1994, yo no estoy en total acuerdo con la reforma, pero no importa, es un granito de arena, pero que en los diálogos previos que hubo al pacto, antes, durante y después del pacto de Olivos, él siempre esbozaba que nosotros debíamos atenuar el presidencialismo e ir hacia una forma parlamentaria. Uh-huh. En ese orden es que se crea la figura de jefe de gabinete. A mi modo de ver, algo faltó desde el punto de vista normativo para que esa figura funcione. Uh-huh. Mirá ahora que está en el ojo de la tormenta, más todavía, pero hay que acordarse que la letra de la Constitución también hay voto de censura respecto al jefe de gabinete, que nunca se usó, ¿no? Uh-huh. Sí. Podrían usar. Sí. Pero volviendo a ese primer año, ahí hubo un apoyo irrestricto de parte de lo que quedaba de Juntos por el Cambio al gobierno nacional, incondicional en el sentido no de la lealtad, sino incondicional en el sentido que nada se pidió a cambio respecto de eso. Uh-huh. Y dentro de ese conglomerado que fue Juntos por el Cambio, que además estuvo muy cerca de llegar al poder, después, bueno, hubo toda esa interna, todas las cosas que ya sabemos, pero ahí hay mucha gente, y me consta de que allí, especialmente la gente que viene del radicalismo, uh-huh, que tiene un sentido profundo sobre lo que es la importancia de la educación pública en nuestro país. Sí. Entonces, está claro que el gobierno nacional tiene otra idea respecto de eso. Claramente. Ahora, aunque vos tengas otra idea, y a pesar de todas las críticas que se quieran hacer, nuestro país, el eje de nuestro país, sigue siendo la educación pública. Uh-huh. Yo soy egresado de ahí, así que yo hasta el último aliento de mi vida la voy a defender, claro, con la más absoluta convicción, y siempre digo que si tuviese que volver a nacer y volver a estudiar, para mí sería un honor volver a ser alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uh-huh, porque además tanto la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Salta acá y cualquiera de las universidades nacionales que están por el interior del país, pero en mi caso particular yo hablo de la UBA, es una escuela de vida, pero aparte es una escuela de vida profesional. En la UBA ves todo, tenés una cosmovisión amplia de eso. Uh-huh. Y bueno, no en vano todos los premios Nobel argentinos han egresado de la educación pública. Y hay algo, Fernando, para mí muy importante, que es que cuando hablamos del principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional,
y vos me decís, ¿dónde ves que pueda haber algo tan difícil de lograr? Bueno, la igualdad económica, por ejemplo, es mucho más que una utopía. Sí, claramente. La única y verdadera igualdad se encuentra en el conocimiento y en la educación, porque vos dependés de vos mismo, ¿no? Por supuesto de tus capacidades, y otras personas que tienen menos capacidades dependen de su esfuerzo. Sí, sí. Pero finalmente el conocimiento, la posibilidad de que sea pública, laica y gratuita, como es después de la reforma del 18, la educación pública es un elemento inclusivo, contenedor, que permite la movilidad social, y que además tan mal no le va, porque hablando de la Universidad de Buenos Aires, cada vez que aparece en ranking universitario, sí. A veces es la única de Sudamérica bueno, claro. Entonces, y también hay que acordarse de quiénes fueron premio Nobel de la Argentina, ¿no? Particularmente el último, César Milstein, que es el padre de la clonación humana. Le robaron su descubrimiento, porque esa es la realidad. Un hombre absolutamente austero, rayano en la pobreza, de bajísimo perfil, y una personalidad intelectual, no solamente interesantísima, sino reconocida en el mundo científico internacional. Bueno, eso es la síntesis de la educación pública. Exactamente, ¿no? Pero más allá de todo eso, no estamos argumentando, sino que dirían los romanos, dura lex sed lex, es decir, que por dura que sea la ley, hay que cumplirla porque es la ley, ¿no? Por eso es que yo digo de tu ley, del presidente. Claro. Y ahí es donde va a haber un avance republicano cuando nosotros tengamos por sana costumbre escribir las leyes, respetar las leyes. Por eso siempre traigo como ejemplo también ese enorme filósofo que desgraciadamente murió tan joven, que fue Carlos Santiago Nino. Un libro sumamente recomendable, llama Un país al margen de la ley. Así veía Nino a la Argentina y explica por qué, ¿no? Claro. Entonces ese día que suprimamos los atajos de la viveza criolla, vamos a andar un poquito mejor. Claro, porque en este momento tenemos una ley, argumento del propio gobierno, dice, lo decía el secretario de Políticas Universitarias, es una ley que nació muerta, dice él, ¿no? Tratando de justificar que era inaplicable la ley de financiamiento educativo. Digo, tomamos esto por la ley de financiamiento educativo, pero por detrás está la ley de emergencia en discapacidad, hay un montón de leyes que ha tratado el Congreso, que ha insistido el Congreso y que el Ejecutivo no las pone en cumplimiento. Bueno, ese señor tiene un pensamiento claramente fascista, ¿no? Porque nada hay más fascista que cuando una ley ha quedado promulgada, cuyo cumplimiento es obligatorio, no es opinable. Miremos para otro costado y digamos, esa ley no existe, porque ahí es donde vamos a consolidar definitivamente las instituciones, pero además esa marcha, que eso me parece lo más importante de todo, no es pidiendo que se sancione la ley, es pidiendo que se cumpla la ley, y que hayan miles y miles de argentinos que marchen para pedir que se cumpla la ley, es en sí mismo un avance. Lo raro es que el que no cumpla el gobierno, ¿no? Claro. Eso es lo paradojal de todo esto. Ahora, nuestro sistema está basado sobre 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Digo, hay un claro avasallamiento del poder ejecutivo sobre el legislativo al no cumplir la ley. Claro, y además todo un discurso dentro de lo que es la lógica neoliberal, que las universidades públicas son deficitarias, que se gasta mal, bueno, una serie de cosas que deberían ser auditadas por la Auditoría General de la Nación. También es no conocer el funcionamiento interno de las universidades públicas. Las universidades públicas son una escuela de democracia, ¿no? Y no, cuando alguien saca los pies del plato, no le va bien dentro de la universidad pública. Hay elementos de control dentro de las universidades, pero uno que es principal. Acordate que en las universidades públicas votan todos los estamentos. Claro. Y es muy difícil convencer dentro de la universidad cuando hay algo que no
funciona como debería funcionar. Entonces, por otra parte, sin ánimo de descreer en las instituciones, yo una de las cosas que soy más crítico de la reforma del 94 es precisamente en el sistema de control del presupuesto de gastos, porque ese sistema doble que se estableció de auditoría general y sindicatura general, que se fue replicando en las provincias, implicó la derogación del Tribunal de Cuentas de la Nación, que fue uno de los organismos administrativos más prestigiosos a nivel internacional que tenía la Argentina. El Tribunal de Cuentas hizo el de Salta también, ¿no? También, el claro. de Salta también. Sí. Estaban los famosos juicios de responsabilidad administrativa, donde, bueno, si hablamos de corrupción administrativa, los tribunales de cuentas hicieron un enorme aporte en ese sentido, y además porque eran órganos técnicos donde sus integrantes, que normalmente eran personas de la ciencia, profesionales de la ciencia económica de gran trayectoria, ellos muchas veces nos demostraron que por más que la economía no sea una ciencia exacta, pero dentro de lo que son las ciencias económicas, la más exacta de ellas es la contabilidad, porque el balance o cierra o no cierra. No hay otra alternativa. Y cuando no cerraba el balance, se han caído intendentes, se han caído ministros, bueno, porque esos órganos de control funcionaban. Entonces, yo tengo la íntima convicción que en su momento se sacó el Tribunal de Cuentas de la Nación, porque, claro, era un órgano que a muchos les debe haber molestado, pero que contribuía, dentro del punto de vista de la ética colectiva, a sumar valores éticos, no a restar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como fue también la disolución prácticamente, porque hoy hay un órgano dentro del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Acordate lo que fue el fiscal Molina al comienzo de la democracia, ¿no? Bueno, el fiscal Molina llegó a trabajar con velas el fiscal Molina, porque hasta le habían cortado la luz de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, siendo un hombre mayor y todo, entonces no había nada que lo detenga, fue hacia adelante. Después vino el doctor Pinzón, que bueno, el apellido uno relaciona más con la carabela de Colón que con los hermanos Pinzón, que con la trayectoria en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ¿no? Pero fue otro órgano de control que funcionó muy bien. Como resultado de la marcha, la Corte Suprema sacó un comunicado esa misma tarde, noche, y dijo: la situación está en proceso de resolución. ¿Crees que esa pueda ser una solución, que eso pueda ser una llave que abra la puerta de normalizar esta situación y que la ley efectivamente se cumpla? Sí puede ser, porque afortunadamente la Corte Suprema, a pesar que está incompleta, es de los poquísimos órganos constitucionales que no está cuestionada en la decisión de sus fallos, lo cual es importantísimo en este momento de la vida argentina. Ahora también, no por eximirla de responsabilidad de la Corte Suprema, no es un problema de la Corte, ¿no? Claro. No es un problema de la Corte. Si la Corte hace eso, es porque, siendo la guardiana de la Constitución y la intérprete final de la Constitución, porque esa es la misión que tiene la Corte Suprema, es fundamentalmente un tribunal constitucional de garantías. Entonces, la Corte seguramente se pronunciará instando a la aplicación de la ley. Ahora, ahí hay otros órganos que tienen que intervenir, que no es cuando la justicia es requerida, tiene que haber caso judicial y tiene que haber un contencioso, es decir, una controversia. ¿Qué controversia hay acá? Sí, porque si no, es como que judicializamos la tarea ímproba que tiene institucionalmente, no importa en su integración, la tarea que hace el Congreso de la Nación dentro de un sistema democrático es clave, pero no se puede judicializar todo lo que hace el Congreso de la Nación, y mucho menos una ley que ya salió de la órbita del Congreso. Tiene que cumplirle el Ejecutivo. Claro, no hay otra. No hay otra. No hay otra. ¿Y cuando no la cumple?
Y bueno, ahí tienen que también funcionar otros organismos, incluso dentro del Congreso de la Nación, preventiva y precautoriamente al principio y otras veces no, porque tiene siempre cuando hay un presidente que no le gusta algo, dice que se han ejercitado acciones destituyentes, que a mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Sí, sí. Ya el pueblo argentino hace 43 años decidió que se acabaron los destituyentes, ¿no? Claro. Los destituyentes fueron presos en su momento. Bueno, el juicio a la Junta no es solamente un juicio con una labor inmensa de parte del fiscal Estracera y de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires, sino también se enjuició algo que cuando a un señor no estaba de acuerdo con una medida de gobierno, pegaba un cuartelazo y se acababa el gobierno constitucional. Claro. Y si no, miremos uno cercano, por ejemplo, el gobierno de Arturo Illia, por ejemplo. Claro. Bueno, claro. Estaba de mal humor el general Longanía y lo sacamos a Illia. Claro. Yo siempre lo cito a Illia, por una razón, ¿no? Si alguien, Illia debe haber tenido virtudes y defectos como tenemos todos los seres humanos, pero si hay una unanimidad en la historia argentina sobre el desempeño transparente e impecable de la función pública, ese señor se llamó Arturo Humberto Illia. El único cordobés nacional. Un caso de corrupción, el único cordobés de Pergamino. Dame un caso de corrupción que haya habido en el gobierno de Illia. No, exacto. Bueno, entonces, normalmente en la historia argentina sí hubo un respeto a la cosa pública. No es cierto que arrancamos corruptos ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Corrupción existe en todos los países del mundo. Lo que pasa es que había cierto freno y cierto recato, y también había un sentido de apego al cumplimiento de la ley, que es lo que poco a poco se fue diluyendo, ¿no? A propósito de eso, Milei, cuando en campaña, lo hemos visto, ¿no? Bueno, Milei es producto de un personaje que grita en la televisión, los medios son los que le dan el espacio, intratables en su momento. De ahí creo que surge, él después se olvida de los periodistas, hoy habla pestes de los periodistas, ¿no? Le habló en contra de Luciana Geuna la semana pasada. No, pero además una cosa ahí, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que un presidente de un país democrático puede decir no odiamos lo suficiente a los periodistas? O sea, me parece que hay fiscales que tienen sueño como el de las serpientes, ¿no? No es que sueño con serpientes como la canción de Mercedes Sosa, sino que tienen ese sueño invernal, porque ahí hay apología del delito, absolutamente, más de quien mire, no odiamos suficiente a los periodistas. ¿Qué es eso? Bueno, son cosas que no... Eso hablando en general, pero el tipo ha ido todavía en lo particular. Ayer le dijo al otro periodista de TN, le dijo mierda humana directamente, o sea, ya hay un agravio personal, ¿no? Y además, en una cuestión que no una cuestión de género, sino una cuestión de civilización, los ataques hacia las periodistas mujeres, por la nombraste a Luciana Geuna, el ataque a Débora Plager, por ejemplo. Débora Plager también. En los dos casos, dos excelentes periodistas, pero que además son periodistas críticas, porque esa es la labor del periodismo. Sí, sí. Pero en ninguno de los dos casos puntuales, esos nunca jamás las escuché referirse a alguien ni con falta de respeto, ni extralimitándose en sus funciones. Ahí te quiero hacer una cosita, pequeño comentario sobre la reforma del 94. Si con algo yo estuve en desacuerdo de la reforma del 94, es con la institución de ese instituto nefasto que es el balotaje. En el balotaje vos no elegís, vos optás. Con eso me peleo con todo el mundo, ¿no? Y además, para el federalismo argentino, haber sacado el colegio electoral, porque Salta en este momento
con la cantidad de habitantes que tiene, sería una provincia absolutamente gravitante en la elección del presidente de la nación. Si vos querías acortar mandatos, querías darle una reelección, todo ese tipo de cosas, podríamos discutir, más allá de que a mí no me gustan. A mí me gustaba la Constitución del 53 tal cual estaba. Igual, claro. igual. Incluso, si comparamos hasta la forma de elegir jueces, ¿no? Esa es la ventaja de haberse ido y mirar de otro lado. Claro. Yo ya fui. Claro. Entonces vos podés comparar. Exacto. Un sistema con otro. Yo creo que cuando la comisión de acuerdo del Senado funciona, no pasan los lijos y compañía, ¿no? Exactamente, claro. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque cumple una función constitucional muy clara y para eso está la comisión de acuerdo del Senado, histórica en ese sentido. Claro. Yo a cambio de todo eso, lo que se hubiese puesto en la Constitución Nacional, que era la idea de Alberti, y eso por otra parte, es que en la letra de la Constitución figure el número de jueces que tiene que tener la Corte Suprema. Porque entonces, cuando vos no completás la Corte por años, como sucede ahora, ya no es esos problemas solo de este gobierno, ¿no? Claro, no, esto ya viene arrastrando. Ya viene arrastrando. No tenemos Procurador General de la Nación. Sí. No tenemos defensor del pueblo de la nación argentina. Claro. Bueno, entonces ahí eso tendría que ser una manda constitucional expresa. La última, porque sé que tenés otros compromisos. ¿Están dadas las condiciones para un juicio político a Milei? Bueno, por lo menos para un análisis del desempeño, parece, en algún momento yo tuve la pequeña esperanza cuando fue la campaña electoral del año pasado, en las elecciones medio término, es como que había entrado, más allá que yo no comparta nada con su ideario, pero eso no importa, porque eso también es la democracia. Parece como que se había serenado, que era que entraba por otra variante, ¿no? Sí. Yo honestamente de lo que he visto en los últimos días es la peor de todas las imágenes, incluyendo las anteriores a ser presidente, salvo una que yo te la comentaba fuera de cámara cuando llegué, que nunca sé por qué se le ignoró y que pasó acá en Salta y en Metán, que fue ese ataque brutal a otra periodista, Teresita Frías, que lo único que había hecho era preguntar, te diría que hasta tímidamente, y fue objeto no de una bravata, de un ataque brutal directamente ahí, y de lo que nunca nadie más se habló, ¿no? Exactamente. Ahí sí intervino la justicia. Y ahí sí se hizo un informe psicológico que bueno, para quienes quieran oír, que oigan, como dice el Evangelio, ¿no? Claro, tal cual. Abel, gracias por venir, como siempre un gusto. Al contrario, un gusto inmenso estar acá. Exactamente. Pausa y venimos.